Muchas bendiciones, amados hermanos y hermanas, en el nombre del Señor Jesucristo. Es para nosotros una gran alegría poder compartir la lección número 13 mediante este canal en defensa de la fe. Este trimestre ha sido de gran bendición, de gran reflexión, pero también de gran reprensión, por lo menos para mí. Este folleto me hizo reconocer que como cristiano hablo mucho y hago poco con respecto a el amor, la consideración y el servicio a mi prójimo. Esto también demostraría que mi relación con Dios debe mejorar, porque a mejor relación con el Señor, mejor relación con nuestro prójimo. Y esta relación siempre se refiere a bendecir el nombre de Dios con los actos de amor que podamos practicar a favor de nuestro prójimo que está pasando por dificultades y necesidades. Voy a invitarlos a hacer una oración para comenzar. Padre nuestro que estás en el cielo, muchas gracias por tu santa palabra. Gracias por cada reprensión, por cada llamado de atención, por la fidelidad de tu amor, y porque sabemos que cuando nos reprendes es para despertarnos y lograr establecer en nuestros corazones el reino de Dios y su justicia. Rogamos en este momento que abras nuestro entendimiento y que nos des gracia para entender tu voluntad y ponerla en práctica. En el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén, Señor. Sábado 21 de septiembre. Para memorizar. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Hebreos capítulo 10, verso 23 y 24. El Señor Jesús es la cabeza de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Qué implicaciones tienen estas dos verdades? En primer lugar, que si el Señor Jesús es realmente la cabeza de la iglesia no debe andar en los caminos que ella quiera, vivir a la manera que ella determine, ni obrar de la manera que desee su corazón, sino que hará siempre lo que el Señor determine, porque es la cabeza la que manda sobre el cuerpo. También implica que si somos el cuerpo de Cristo, debemos estar despiertos, ser diligentes y estar completamente comprometidos con la gloria de Dios y el beneficio de los necesitados. Esto es lo que debería estar haciendo la iglesia que es considerada el cuerpo de Cristo. Esta consideración de parte del Señor debería llevarnos por lo menos a reconocer que si bien Dios nos honra al considerarnos el cuerpo de Cristo, también es cierto que nos falta vivir a la altura de esa sublime consideración. El Señor llama las cosas que no son como si fuesen, porque sabe que podemos llegar a ser lo que Él desea que seamos, si nos apropiamos de su palabra y si aceptamos la fortaleza y la gracia que nos provee para cumplir con su misión. Hermanos y hermanas, Iglesia de Dios, es hora de vivir dignamente como el cuerpo de Cristo. Vivir no en una profesión de fe, sino en una sublime y verdadera vivencia de la palabra del Señor, tal como se requiere y se espera del cuerpo de Cristo en esta tierra. Esta vivencia en la verdad se ha de manifestar obedeciendo lo que Él manda, obedeciéndolo por amor y sirviendo a nuestro prójimo, sirviendo a la humanidad con la gracia o por la gracia del Señor Jesucristo. Juan 15:5 nos dice: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El espíritu de profecía nos dice: Cristo ha hecho provisión para que su iglesia sea un cuerpo transformado, iluminado con la luz del cielo, que posea la gloria de Emmanuel. Es su propósito que cada cristiano esté rodeado con una atmósfera espiritual de luz y paz. No hay límite para la utilidad de quien, poniendo a un lado el yo, dé lugar para que trabaje el Espíritu Santo en el corazón y viva una vida enteramente consagrada a Dios. Review and Herald, 30 de abril del año 1908. Lección para el día domingo, 22 de septiembre.
Agentes de cambio. La palabra agente significa persona que gestiona alguna cosa en nombre de otra a la que representa. Cada persona que recibe a Cristo como Señor y como Salvador se convierte en un agente del reino de los cielos, representa y trabaja para Dios. El objetivo de su vida es darle gloria a Dios, amándolo, obedeciendo sus mandamientos y siendo una representación viva del amor de Dios mientras esparce la luz del Evangelio entre sus semejantes. Esto implica necesariamente, mis queridos hermanos, que si ustedes y yo hemos aceptado al Señor Jesucristo en nuestras vidas, somos agentes de cambio. Personas que por doquiera que van, llevan luz, amor y servicio, marcan la diferencia, consuelan, aman y levantan a los caídos e inspiran a otros a glorificar al Señor, a seguir a Cristo Jesús y a ser mejores personas. Para ser verdaderos agentes de cambio, debemos vivir como lo dice la Biblia en los siguientes pasajes. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Segunda de Corintios 15:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Segunda de Corintios capítulo 2, versos 14 al 16. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Un agente de cambio se presenta a Dios todos los días como sacrificio vivo. Decide morir a sus deseos para vivir en el servicio fiel al Señor. Se reconoce un embajador del cielo y vive en santidad para representar a Dios ante el mundo con dignidad y fidelidad. Es una persona que vive en comunión con Dios y por ello es grato olor para el cielo. Lo único que Dios percibe como grato olor es la santidad y la obediencia que hay en el Señor Jesucristo. Y para que tú y yo seamos grato olor ante el Señor y ante los que se han de salvar, debemos vivir en Cristo y que el Señor Jesucristo viva en nosotros. Lección para el día lunes, 23 de septiembre. Un remanente que sirve. ¿Cuánto quisiera Dios tener a la mayoría de su parte? ¿Cuánto quisiera Dios que no fuera solo un remanente el que le sirve y le ama, sino el mundo entero? Sin embargo, la gran mayoría rechaza el amor, la verdad y la santidad que Dios le ofrece. Por rechazar a Dios, el mundo entero se somete a la miseria, la pobreza, la injusticia social y las guerras constantes. Y Dios es tan bueno que levanta a su remanente fiel, que no rechaza su amor y los comisiona para que vayan a servir a las multitudes que por rechazar su amor y su verdad viven en el dolor y la confusión. La Biblia identifica al remanente del tiempo del fin como aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio y la fe de Jesús. Apocalipsis 12:17 y Apocalipsis 14:12. La palabra remanente significa resto o aquello que queda. Hace referencia a un pueblo que es poco en cantidad, pero abunda en dependencia de Dios, en fe, en obediencia y en santidad. Nuestra mayor ambición no debe ser pertenecer al remanente, porque el remanente en sí no es el fin. Nuestra verdadera motivación debe ser pertenecer a Cristo, seguir al Cordero por donde quiera que Él va, depender de su amor, de su gracia y de su poder, y como fruto de ello guardar sus mandamientos, porque esta es la única manera que tenemos para pertenecer al remanente del Señor.
No es que somos del remanente y por eso pertenecemos a Cristo, es que somos de Cristo y por eso hacemos parte del remanente del Señor. Al ser de Cristo, al pertenecer a Cristo, al vivir en Cristo y seguir al Cordero por donde quiera que Él va, no solamente somos un remanente que conoce profecía, que sabe mucho de Biblia, sino que hacemos las obras que el Señor Jesucristo hizo, ya que Él es nuestro guía, ya que Él es el que nos inspira a obrar como Él obró. Y entonces también nos deleitamos en servir a la humanidad como Él sirvió a la humanidad cuando estuvo en la tierra. El verdadero remanente del tiempo del fin tiene la fe de Jesús y el testimonio de Jesús y guarda sus mandamientos. Por esto no se gozan condenando a nadie. Su mayor anhelo es ver almas rescatadas del engaño y de la maldad prevalecientes en este mundo. Por ello, reflejan el carácter de su Señor, no solo al participar de su santidad, sino también intercediendo ante Dios en oración y trabajo continuo por los pecadores para ver si logran rescatarlos del mal. Esto no quiere decir que el remanente le dé miedo decir la verdad o denunciar el pecado. Es más, el remanente del tiempo del fin ha de predicar el mensaje de los tres ángeles, que contiene el mensaje condenatorio más temible de todos los tiempos, y lo harán teniendo la esperanza de que los que escuchen este mensaje podrán reconocer lo horrendo del pecado, lo terrible de las consecuencias del pecado, pero también las virtudes, la gracia y el gran amor de Cristo Jesús, y correr urgentemente a los brazos del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Moisés intercedió por el pueblo rebelde y cabeza dura, y Dios escuchó su oración de intercesión. El remanente final gime y clama por los pecados que se realizan en el mundo y en la iglesia, pero también intercede para que Dios tenga misericordia por los rebeldes. Debemos aclarar que Dios no necesita que intercedamos para tener misericordia de los pecadores. Dios no necesitaba que Moisés intercediera por el pueblo para él amar al pueblo. Dios ya amaba al pueblo. Es más, Moisés intercedió por el pueblo porque la gracia del Señor se manifestó en el corazón de Moisés. Este relato de la Biblia lo que nos muestra es a Moisés imitando el carácter de Dios. No es que Moisés fuera más misericordioso que el Señor, sino que la gracia de Dios obraba en el corazón de Moisés y lo llevaba a manifestar en esta intercesión y en esta oración el carácter de Dios para que nosotros pudiéramos conocer cómo es un siervo de Dios en el que se manifiesta el carácter de Dios. En vez de pensar que bueno, por fin el Señor me va a hacer a mí el gran patriarca de los patriarcas. Ya no va a ser Abraham, ahora el pueblo del Antiguo Testamento, el pueblo del Antiguo Pacto, va a descender no de Abraham, sino de Moisés. Ahora yo seré la cabeza. Sí, Señor, destruye este pueblo que es tan pecador. No, Moisés no tuvo ninguna pretensión egoísta. Moisés no tuvo ningún interés egoísta. Moisés manifestó el carácter de Cristo y dijo, Señor, realmente lo que yo quiero no es ser grande. Yo quiero que todos los hombres, toda la historia, sepa que tú eres un Dios de misericordia y que tuviste piedad de este pueblo a pesar de sus muchos pecados. Dios no necesita intercesores para poder amar a los pecadores, pero todos aquellos que son del remanente reflejan el carácter de Dios y por ello manifiestan su profundo anhelo de ver a los pecadores salvados del pecado y viviendo eternamente con Cristo Jesús. ¿Cómo manifiestan este anhelo? Trabajando por los pecadores, predicando la verdad presente, sirviendo a los necesitados, proclamando la justicia de Cristo, no solamente con su voz, sino con su testimonio. El espíritu de profecía nos dice, cuando comencemos a comprender el sacrificio que Cristo realizó para salvar al mundo condenado a perecer, lucharemos poderosamente para rescatar a la gente. Ojalá que todas las iglesias pudieran ver y comprender el sacrificio infinito de Cristo. Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 102. Lección para el día martes, 24 de septiembre.
cómo alcanzar almas. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 12 nos dice: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Filipenses 2:15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. La predicación del Evangelio consiste en proclamar las buenas nuevas de la salvación y la presentación de la verdad tal como es en Cristo Jesús. Es realmente incoherente predicar el Evangelio sin practicar el Evangelio. Quienes predican la verdad, guiados por el Espíritu Santo, viven la verdad por su gracia, y la vivencia de la verdad siempre incluye el altruismo, el servicio fiel y el amor práctico. Obras de amor, no solo palabras de amor. Esto nos lleva a la conclusión de que las almas solo pueden ser alcanzadas por una presentación íntegra de la verdad, que consiste en compartirles la doctrina santa, unida con la bondad y el servicio de amor que alcanza a todos en donde se encuentran y suple las necesidades de las personas que escuchan el mensaje. El espíritu de profecía nos muestra cuál era el método de Cristo para alcanzar las almas, y este método sigue siendo infalible y el mejor de todos. Compartamos el método de Cristo. El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles el bien. Les mostraba simpatía, atendía sus necesidades y ganaba su confianza. Entonces les pedía: sígueme. Hay que aliviar a los pobres, atender a los enfermos, consolar a los afligidos y dolientes, instruir a los ignorantes y aconsejar a los inexpertos. Hemos de llorar con los que lloran y regocijarnos con los que se regocijan. Ministerio de Curación, página 143. Otro pasaje muy interesante está en la matutina Dios nos cuida, página 46. Los que reciben el resplandor de la justicia de Cristo, pero se niegan a transmitirlo a la vida de los demás, pronto perderán los dulces y esplendorosos rayos de la gracia celestial que reservaban egoístamente para prodigarlo sobre unos pocos. No se debe permitir que el yo reúna unos pocos escogidos junto a sí, sin dejar nada para los que necesitan más ayuda que nadie. No debemos reservar nuestro amor para un grupo especial. Quebremos el frasco y el aroma saturará toda la casa. Lección para el día miércoles, 25 de septiembre. La gracia de Dios en la iglesia. ¿Quién puede detener el poder de la gracia de Dios? Nadie. Una iglesia llena de la gracia de Dios no puede ser menguada, obstaculizada ni destruida jamás. El favor de Dios sobre su iglesia no solo la ubica como la luz del mundo, sino que la convierte en un poderoso argumento a favor del bien que puede conmover al mundo entero. Con el favor de Dios, la iglesia no solo puede conmover al mundo entero, sino ganar miles y millares y millones de almas. Sin el favor de Dios, la iglesia solamente es un metal que resuena o un címbalo que retiñe. Solamente una iglesia más entre muchas otras. La iglesia necesita no solamente teoría, no solamente la doctrina. La iglesia necesita el poder que le da vida, la gracia del Señor. Y si tiene la gracia, el favor de Dios, la iglesia del Señor es indetenible e indestructible. Nadie la puede detener. Ella marcha hacia adelante y hacia arriba, cumpliendo con la misión del Señor. Pero sin el favor de Dios, la iglesia no avanza, la iglesia languidece. La iglesia es una más del montón. Efesios capítulo 2, verso 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios,
La familia de Dios debe tener el ADN de Dios, es decir, el carácter de Dios reflejado en su iglesia. Y esto le abre caminos, derrumba murallas, destruye el pecado y establece el reino de Dios. Efesios capítulo 3, verso 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Este pasaje parece decirnos que Dios quiere dar a conocer su multiforme sabiduría a todo el universo por medio de la iglesia. Es como si Él quisiera hacer depender su reputación de la santidad de su iglesia en la tierra. El espíritu de profecía nos dice: la iglesia de esta tierra no solo ha de revelar la gloria de Dios a los habitantes de este mundo, sino a los principados y potestades en los lugares celestiales. Dios escogió para sí un pueblo entre los gentiles y les dio el nombre de cristianos. Este es un nombre real y se les concede a los que se unen a Cristo. Los cristianos, los que deben representar a Dios en el mundo, no deberían andar en busca de doctrinas nuevas y extrañas. No deben tratar de penetrar los misterios del futuro. Su deber es vivir en este mundo de tal manera que puedan recibir la aprobación divina. Matutina exaltada a Jesús, 4 de octubre, un nombre real. Si la iglesia es de Cristo, posee la verdad de Cristo, está llena de su gracia, entonces el fruto de ella y de cada uno de sus miembros debe ser manifestado en el amor, en el servicio y en la exaltación de la verdad de Dios. Lección para el día jueves, 26 de septiembre. Estimularnos a las buenas obras. En el mundo en el que vivimos, pareciera que a los hombres no hay que estimularlos a hacer el mal. Les brota o nos brota naturalmente. Así como la maleza no requiere ser cultivada y alimentada, sino que crece espontáneamente en los campos, asimismo el mal se reproduce naturalmente en nosotros cuando vivimos sin Cristo. Pablo decía que aunque quería hacer el bien, resultaba haciendo el mal. El hombre necesita una transformación profunda y radical y un cambio de hábitos que dependan de su relación vital y constante con el Señor. Aunque estemos en Cristo, nuestra naturaleza carnal sigue latente y si nos descuidamos, ella se apropia de nuestra voluntad y por ello nos desanimamos en la práctica del bien y llegamos a contentarnos con solo tener la teoría de la verdad sin vivirla. Hebreos capítulo 10, versos 23 al 25 nos dice: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Necesitamos motivación y fuerza espiritual constante. Si alguien se desliga de Cristo, deja de orar, de escudriñar y practicar la palabra de Dios, y se desliga de la congregación, de seguro terminará encerrado en sus amarguras y en sus angustias, y dejará de hacer las obras buenas que hacía cuando estaba aferrado al Señor y ligado a su iglesia. Cuando veamos al siervo o sierva de Dios cumpliendo fielmente su misión, oremos por él. Manifestémosle nuestro aprecio y admiración por la obra que realiza. Si podemos contribuir a la obra que hace, hagámoslo con los medios que Dios nos haya entregado. Hay muchas personas haciendo el mal, llevando oscuridad, críticas, tristeza y engaño por el mundo. Son realmente pocos los que viven haciendo el bien y proclamando la verdad. Por ello, cuando veamos a algunos sirviendo a Dios, hagámosle saber que lo apoyamos, que nos inspira su labor y que estamos orando por él para que siga adelante. Y no solo eso, sino que debemos unirnos a los que trabajan para proclamar el mensaje para este tiempo,
porque cada uno de nosotros en nuestra esfera de influencia debe ser un siervo fiel y diligente en el nombre del Señor. El espíritu de profecía nos dice: sin una mano que les ayude, muchos no lograrán jamás reponerse moralmente, pero mediante esfuerzos pacientes y constantes se los puede levantar. Necesitan palabras de ternura, benevolente consideración, ayuda positiva. Necesitan consejos que no apaguen en sus almas el último pábilo de aliento. Tengan esto en cuenta los obreros de Jesús, que traten con ellos. Ministerio de Curación, páginas 125 y 126. Lección para el día viernes 27 de septiembre, para estudiar y meditar. Los obreros cristianos que tienen éxito en sus esfuerzos deben conocer a Cristo. A fin de conocerle, deben conocer su amor. En el cielo se mide su idoneidad como obreros por su capacidad de amar como Cristo amó y trabajar como Él trabajó. No amemos de palabra, escribe el apóstol, sino de obra y en verdad. La perfección del carácter cristiano se obtiene cuando el impulso de ayudar y beneficiar a otros brota constantemente de su interior. Cuando una atmósfera de tal amor rodea el alma del creyente, produce un sabor de vida para vida y permite que Dios bendiga su trabajo. Un amor supremo hacia Dios y un amor abnegado hacia nuestros semejantes es el mejor don que nuestro Padre Celestial puede conferirnos. Tal amor no es un impulso, sino un principio divino, un poder permanente. El corazón que no ha sido santificado no puede originarlo ni producirlo. Únicamente se encuentra en el corazón en el cual reina Cristo. Los textos que acabamos de leer están en el libro Hechos de los Apóstoles, capítulo 54, bajo el título Un testigo fiel. Hermanos y hermanas, no podemos amar misericordia si primero no permitimos a Cristo reinar en nuestro corazón. Somos obreros ineficientes, falsos siervos, falsos predicadores, falsos maestros, si no amamos misericordia. Y no amamos misericordia si Cristo no es el Rey en nuestro corazón. El resumen de la lección de este trimestre podría ser el siguiente: sin Cristo, nada podemos hacer. Si queremos vivir la verdad y ser misericordiosos, primero debemos conocer a Cristo y ser de Cristo. Con Cristo podemos vivir la verdad y el amor. Sin Él somos cristianos de mera apariencia y solo de nombre. Oremos, mis hermanos. Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que tu nombre sea glorificado por siempre. Gracias, porque en tu palabra encontramos alimento espiritual. Gracias porque tú eres nuestro refugio, porque eres nuestro Redentor, porque nos has sacado del abismo, porque nos das una oportunidad más antes de que sea demasiado tarde, para reconocer nuestro pecado, para reconocer nuestra falta de diligencia en la obra misionera, en la obra práctica del amor, de la misericordia. Si hemos de ser sinceros, la gran mayoría de nosotros todavía no te conocemos, y lo sabemos, Señor, porque amamos poco la misericordia, porque somos perezosos para obrar en favor de nuestros hermanos. Y digo la mayoría porque sé que tienes un remanente. Oro por cada uno de ellos, de esos hermanos y hermanas que no se cansan de amar, de servir y de dar lo mejor, para que sigan adelante con esta obra grandiosa. Pero también oro por los que hemos sido perezosos, Señor. Oro para que nos despiertes, para que nos levantes, para que nos permitas hacer tu voluntad y gozarnos, deleitarnos, sirviendo y supliendo necesidades de tus hijos más pequeños. Guarda, oh Padre, a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a los ancianos de tu pueblo. A los jóvenes que se han apartado de tu amor, vuélvelos a traer, conquista sus corazones. Permite que ellos sean encontrados y alcanzados, no importando donde quiera que estén. Que escuchen un himno que les toque el corazón, que escuchen un mensaje de tu palabra, puede ser en la emisora, en la televisión o en internet,
y que ese mensaje los atraiga a tu gran amor. Bendice a cada padre y cada madre de tu iglesia que sufre porque sus hijos están alejados de ti. Consuélalos sabiendo que tú estás más preocupado por esos hijos y que obras constantemente para salvarlos. Gracias, oh Padre, por escuchar esta oración y por bendecir a cada uno de tus hijos e hijas según su necesidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Maranata, mis amados hermanos, y que nuestro amado Rey, el Señor Jesucristo, venga pronto. Amén.